Hola gente, ¿cómo están? Hoy los voy a invitar a hacer un pequeñísimo recorrido por el taller y mostrarles dos de las máquinas más utilizadas en cuadernación y una de chapa. Mi nombre es Cecilia y este es el canal de Quima Cuadernos y Quima Imprimibles y te invito a quedarte si te interesa todo el mundo de la encuadernación porque te voy a mostrar algunas técnicas que uso para hacer mis cuadernos y agendas. ¿Vamos? Esta es la máquina número 1 que te voy a mostrar, es una laminadora, ya habrás visto un poco en el video Brillos, que si no lo has visto te recomiendo que vayas ya a verlo, donde te muestro otra función que se le puede dar a esta máquina, que es como al de colocar foil dorado. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza básicamente, esta es una hogareña, hay otras mucho más grandes que son profesionales, se utiliza para proteger el papel que en general vamos a utilizar para forrar tapas. Le va a dar una mayor resistencia y un poco de impermeabilidad. Esta es de tamaño A3. Una de las cosas que te recomiendo es que tengas en cuenta el tamaño del ancho en el que puede pasar el papel, porque también hay en medida A4. Y si algún día vos querés hacer un cuaderno más grande y necesitas laminar una hoja más grande, siendo A4 no te va a alcanzar. Por ejemplo, si quisieras forrar un cuaderno universitario. Esta máquina en particular, se puede utilizar para lámina fría de foil que se utiliza en frío o en caliente. Acá te voy a mostrar algunas teclas indicadoras que tiene la máquina que sirve tanto para caliente como para laminado en frío. La dirección del papel se va de atrás para adelante o adelante para atrás y bueno, la tecla de encendido. Y también la de temperatura, porque depende del foil que vos utilices o el film en realidad que vos utilices para laminar, puede variar la temperatura, porque algunos necesitan una temperatura menor y pueden quemarse con una temperatura más alta. Bueno, ¿qué es esto de film o foil que te estoy mencionando? Es justamente eso, un film, un foil que se va a quedar adherido al papel que nosotros estemos trabajando. Viene en rollos mucho más grandes, este ya está bastante gastado y hay diferentes variedades. Primero en cuanto al grosor, el mejor para este tipo de trabajos es el de 32 micrones, yo estoy utilizando de 25, igual funciona muy bien. Y la segunda variedad que puedes encontrar es en el acabado. Básicamente hay dos, uno es mate, que es el que yo uso, y otro es de acabado brilloso. Y también hay otros de acabados tornasolados y demás. Depende del proyecto y de tus gustos, va a ser el que vayas a utilizar. Bueno, te voy a mostrar cómo lamino un pedazo de papel ilustrado. Esto ya te lo mostré en varios videos anteriores, pero bueno, nunca está de más. Coloco el papel que quiero laminar, le voy a poner encima el foil. Sobre la tabla voy a recortar lo más justo posible. Primero para que el sobrante no se pegue en la laminadora y segundo porque es muy caro. Por lo menos acá en Argentina es bastante caro este material. Recortamos todo el excedente. Bueno, una vez que ya lo recortamos, lo que yo hago es colocarlo dentro de dos hojas blancas para que no se pegue o se enrede y pueda perjudicar el funcionamiento de la máquina. En algunos países venden directamente como un cuadernillo medio de acetato que sirve justamente para esto. Entonces ahora lo vamos a pasar y les voy a mostrar el resultado. Muy bien, ahora que ya le hiciste una pasada, te va a quedar perfectamente protegido y laminado el papel, como puedes ver acá. Atención, si te llegaron a quedar algunas burbujitas, quiere decir que la temperatura para el papel, si es laminado en caliente, no era la apropiada, seguramente le faltaba un poquito de calor. No te preocupes, lo volvés a pasar y se soluciona. Si te quedó alguna arruga, volverlo a pasar, es muy posible que también se solucione. Laminadora o anilladora, ¿qué compro primero para mi taller? Es una pregunta muy recurrente entre los encuadernadores. Bueno, lo que yo te sugiero es que tengas en cuenta cuál de las dos cosas podés delegar en otra persona. Es mucho más factible que haya alguna gráfica que lamine a que haya una gráfica que anille. Y el costo también del servicio es diferente. Así que si tuvieras que elegir, mi consejo sería que primero inviertas en una anilladora o espiraladora según tus proyectos y tu trabajo. Esta es la máquina anilladora, es la máquina número 2. Creo que debe ser la más querida por todos los talleres de encuadernación. Justamente lo que hace es perforar los cartones que en general se utilizan para las tapas y las hojas interiores y colocar los anillos para este tipo de cuadernos. El anillo que se utiliza en este tipo de máquinas es el doble ring,
que acá te voy a mostrar algunos. Hay de diferentes tamaños. Acá ves uno más pequeño que otro. Suelen enredarse, hay que tener mucha paciencia. Pero el grosor va a depender de la cantidad de hojas o en realidad del interior del cuaderno que vos quieras anillar. Un tip, si a vos te dicen que el anillo número 19 sirve para 100 hojas, más que nada ten en cuenta el grosor de tu cuaderno. En general, el anillo 19 se utiliza para un grosor que entre las tapas y el interior no tenga más de 1,6 milímetros. ¿Por qué te digo esto? Porque no sabemos en qué gramaje de hojas está midiendo el que te da la información. Así que siempre es mejor tener en cuenta el grosor del cuaderno para definir el anillo. Si vas a comprarte una de estas tipos de máquinas, ten en cuenta, es muy importante que puedas definir qué punzones usar y qué no. ¿Qué son los punzones? Es esta parte de la máquina que lo que va a hacer es perforar o no. Cuando vos le das... no sé cómo se hace en esta máquina. Si vas a adquirir un tipo de estas máquinas, ten en cuenta algunos detalles. Primero, que los punzones se puedan anular. ¿Esto qué quiere decir? Que no haga el corte, que vos elijas cuáles va a ser el corte y cuáles no. ¿Qué te va a permitir? Sí, está bien, te va a permitir ahorrarte el costo de los anillos porque no lo vas a tener que hacer de punta a punta, pero también te va a permitir elegir el diseño que quieras ponerle a tu cuaderno. Eso es muy importante. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es hasta qué anillo soporta. Algunas máquinas como estas no soportan anillos muy grandes, con lo cual no vas a poder encuadernar grandes cantidades de hojas. En tercer lugar, ¿qué paso tiene? ¿Paso 2-1 o 3-1? ¿Qué sería el paso? Rápidamente hablando, sería algo así como la cantidad de anillos que entran en un inch, que sería la medida en la que se basan estas máquinas. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces, porque va a depender de eso la cantidad de perforaciones que haga. Y muchas veces es difícil encontrar anillos 3-1. Así que con esas tres puntos en cuenta, vos podés elegir la que más te convenga para el tipo de trabajo que haces. Esta máquina sí permite anular algunos punzones. Entonces, por ejemplo, con esta palanca lo que hago es generar la perforación. Estos que faltan son los que yo decidí que estos en realidad que no perforaran. Otra cosa que también tiene este tipo de máquina y la mayoría es la medición de margen. Vos le podés dar más margen o menos margen a la perforación. El margen sería este excedente que queda entre el borde y la perforación. Y la última parte que tienen estas máquinas es la parte que colocamos ya el cuaderno anillado, sería en este sentido. Y una vez que definimos cuál es el anillo que estamos utilizando, generamos la presión, esperen que acá se me mueve, generamos la presión para que quede perfectamente redondeado el anillo. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de anillado y este tipo de anillado? En realidad, este es anillo y este es espiral. Te voy a mostrar cuál es la máquina que hace este tipo de encuadernación. Bueno, esta es la prima hermana de la anilladora, es la espiraladora porque coloca espirales. ¿Cuál es la diferencia con la otra máquina? Primero que esta no tiene punzones que se puedan seleccionar, perfora en toda la superficie y esto es así porque si no el sistema no funcionaría, el sistema de espiral. Segunda diferencia, perfora en redondo. ¿Ves cómo perfora? Y lo que puede utilizar son espirales plásticos que son mucho más económicos que los doble rim de la anilladora. Y si te fijas en esta máquina en particular, tiene acá las indicaciones de lo que yo te fui mencionando. Depende del grosor de lo que vos quieras encuadernar, interior y tapas, es el tipo de espiral o el tamaño de espiral que vas a necesitar utilizar. ¿Y qué te pareció hasta acá la información que te di sobre las herramientas? Si te gusta todo este mundo, te invito a que te suscribas al canal para no perderte ninguno de mis videos, que le des like si te gustó realmente y si pensás que le puede ayudar a alguien, compartilo. Es algo que a los creadores de contenido nos sirve un montón. Bueno, la tercera herramienta que te quiero mostrar es esta redondeadora de esquinas o redondeadora de puntas, que seguramente la habrás escuchado mencionar porque tampoco es el secreto de las pirámides, que justamente lo que sirve es para darle esta terminación a los cuadernos, ¿sí? Te voy a decir 3 cosas para que tengas en cuenta a la hora de comprarte una de estas herramientas, si es que lo estás pensando. Primero, elegí siempre una herramienta que sea bastante robusta, porque cuando tengas que generar fuerza para que realice el corte, es como una mini guillotina, para que quede prolijo,
es mejor que sea robusto y que soporte la fuerza que vos le vas a ocasionar. La segunda cosa que tenés que tener en cuenta es el espacio de capacidad que te permita la máquina para hacer el recorte. Por ejemplo, si vos utilizas este tipo de libretas es fácil, no vas a tener problema. Pero mirá lo que pasa con un cuaderno de 100 hojas. Casi que no entra, ¿sí? O sea, considera que si vos haces agendas, por ejemplo, diarias, no vas a poder hacer el corte redondo de una sola vez. Si lo haces de dos, es probable que no te quede muy prolijo. Y la tercera cosa que te recomiendo es que tengas en cuenta la forma de corte que hace la máquina. Algunos tienen una sola forma de corte con un único ángulo y otro tiene la posibilidad de intercambiar las matrices, como son estas, que podés ver que una hace un corte redondo bastante amplio, otro un corte redondo bastante cerrado, e incluso esta tiene una matriz que permite un corte recto, que lo podés utilizar para cortar en diagonal los bordes. Si querés, ahora te muestro la máquina en acción. Acá tengo un pequeño cuadernito Inding o falso Inding. Lo colocas de esta manera. Siempre vas a tener estos topes que te van a ayudar a que el ángulo sea perfecto. Y una vez que está ahí vas a tener que presionar con fuerza. Y acá tenés el resultado. Probamos con el otro. La verdad que para este tipo de cuadernos de tapa blanda es una terminación que le queda buenísima. Ojalá que este recorrido por las herramientas más utilizadas te haya despejado algunas dudas y si no, lo podés dejar en comentarios o si conoces alguna otra forma de hacer manualmente lo que hacen estas máquinas, también lo podés dejar en comentarios, dudas, consultas, sugerencias. Si te interesa algún tema en particular que hasta ahora no hicimos en ningún video, también déjalo que lo vamos a tener en cuenta para próximos contenidos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.